Muy buenos días para todos. Es un honor darles la bienvenida a Colombia Genera 2025, el evento del sector minero energético de la ANDI. Para dar inicio a esta jornada, queremos invitar a nuestro escenario a Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Bienvenido, doctor McMaster. Bueno, un muy buen día, o arrancando con dándole los buenos días a todos los madrugadores, a todos los que llegaron ya. Sabemos que hay una buena cantidad de personas que están viajando en este momento y que están llegando, que nos han dicho, bueno, los vuelos están llegando, están aterrizando. Entonces, de verdad que a todos ustedes, los que ya alcanzaron a llegar temprano, a los que nos acompañan en este momento, pues una bienvenida a este evento en donde, como ustedes saben, tradicionalmente nos sentamos a conversar de todos los temas del mundo de lo energético, del mundo de lo minero y del mundo de los hidrocarburos, en donde intentamos hacer un ejercicio de lograr contener toda la cadena y de poder entender desde el punto de vista de país qué es lo que le importa, qué es lo que nos importa, dónde están las preocupaciones, dónde están las oportunidades, dónde tenemos nosotros la capacidad, digamos, como sector empresarial de poder ofrecer las mejores alternativas y las mejores ideas. Quiero saludar muy especialmente al ministro Edwin Palma. Ministro, gracias por venir, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí temprano, desde ayer está con nosotros realmente, de manera que de verdad que gracias por acompañarnos. Para nosotros, por supuesto, este diálogo es importantísimo y por supuesto la oportunidad de poder conversar con ustedes es muy importante. Al viceministro de Desarrollo Empresarial, Lorenzo Castillo, bienvenido. A toda la delegación y a todos los representantes del gobierno que están en este momento acá, también por supuesto nuestro agradecimiento. Está el director de la ANM también creo que con nosotros o iba a llegar ahora en la mañana. Espero que este evento sea un evento importante desde el punto de vista de conversaciones productivas, de conversaciones que nos conduzcan, digamos, a verdaderamente poder definir la mejor ruta posible para nuestro país. Que no sé si lo tengo prendido ya, no, voy a prender. Ahora sí. La mejor ruta para nuestro país desde el punto de vista del sector que nos ocupa hoy día. La presentación que quiero hacerles el día de hoy, con la cual, digamos, nosotros lo que pretendemos es como generar un marco general de discusión y un marco general de análisis, tiene varias partes. Arranca por hablar de los temas internacionales, pasa por el análisis de los mercados, por el análisis de las diferentes variables, vamos a hablar un poquito de generación, vamos a hablar un poquito de transmisión, vamos a hablar de los proyectos que tenemos pendientes en este momento, vamos a hablarle también de los combustibles en el sentido de tenemos o no tenemos gas natural, dónde están las preocupaciones, dónde están, digamos, las oportunidades de aquí en adelante y cuál deberían ser y podrían ser algunas de las decisiones que tomáramos como colectivo para poder de alguna forma impulsar y hacer que este sector, que es la base sobre la cual, digamos, se fundamenta una muy buena parte de la actividad económica de nuestro país, pues pueda, digamos, rendirle o rendir los frutos que queremos nosotros que rinda en términos de sus capacidades y de su competitividad, que por supuesto un tema no va, digamos, o no se puede separar del otro. Voy a arrancar por hablarles un poco del panorama internacional, diciéndole que el momento actual desde el punto de vista de conflictos, tensiones, preocupaciones, no es precisamente el mejor momento. Tenemos un momento en este momento complejo, tenemos un momento en el cual una muy buena parte de las tensiones o de las potenciales tensiones que se pudieran presentar en el planeta se han venido materializando. Es verdad que si uno hace un análisis de dónde están los riesgos, y para esto nosotros nos basamos en la encuesta que hace entre los empresarios del mundo, el Foro Económico Mundial, nos encontramos con que tendríamos en este momento por lo menos 3 grandes categorías de tensiones importantes, de tensiones y de alertas que están en este momento sobre la mesa. Donde el número 1 en este momento, de acuerdo con la opinión de los encuestados, es el escalamiento de los conflictos. Y bueno, el día de hoy sí que es importante, ya vimos lo que pasó ayer, por ejemplo, en la Franja de Gaza, ya vimos lo que ha sucedido con el tema de las tensiones, por ejemplo, entre Israel y Hamás.
Este no es el único conflicto. Tenemos conflictos, ustedes saben, en el Mar Rojo, tenemos conflictos en el Mar Negro, tenemos conflictos alrededor de Ucrania, tenemos potenciales conflictos en el Mar de la China, tenemos también tensiones especiales en América Latina, tensiones que probablemente no habíamos tenido en el pasado y que se han venido presentando. El hecho es que ese tema en particular sí que es además un tema que termina tocando muy fuertemente algunas de las variables y algunos de los productos de los cuales estamos hablando nosotros. En particular, el tema de los hidrocarburos y de los minerales. Cada vez más, adicionalmente, nos estamos encontrando con que hay una serie de minerales que están jugando un papel cada vez más importante, cada vez más estratégico, cada vez más relevante en términos de lo que se espera pueda producirse en desarrollo futuro. Lo cierto es que si uno mirara los conflictos activos, uno se encontraría con que probablemente el año 2024 fue el año con mayor número de conflictos activos después de la Segunda Guerra Mundial. Algunas estimaciones nos hablan de cerca de 57 conflictos importantes y dicen, bueno, ahí lo que tenemos es verdaderamente una tensión muy grande en el planeta, una tensión de alerta y que genera unas alertas importantes y que eventualmente pudiera estar significando eh, o pudiera estar generando consecuencias importantes sobre algunos de los mercados. Luego está la conversación, digamos, alrededor de China, toda la conversación alrededor de Taiwán. No es menor. Ustedes saben la importancia que tiene hoy en día Taiwán desde el punto de vista de producción, específicamente del tema de chips y microchips, y saben la importancia y cómo de alguna forma China misma le ha puesto de alguna forma el ojo a Taiwán como un sitio con particular importancia o con particular relevancia desde el punto de vista de lo que pueda suceder en términos geoestratégicos de aquí en adelante. La conversación entre Ucrania, Rusia y los Estados Unidos es una conversación en donde con frecuencia nos sorprendemos además eventualmente con las estrategias de mediación que nos plantea Estados Unidos, pero también es cierto que de alguna forma es una estrategia que pudiera terminar siendo desde el punto de vista pragmático una solución a un problema que hoy en día, digamos, muy pocas personas estiman tenga una solución más o menos conocida. Entonces, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo en la forma en que se está haciendo, parecería que de repente se está generando una dinámica nueva que además, entre otras cosas, también le genera a Europa una alerta nueva o un llamado de atención nuevo en términos del papel que juega Europa en la posible solución de lo que pueda suceder allá. Luego, desde el punto de vista económico, no hay la menor duda, tenemos un nuevo escenario. El escenario de lo económico nos pasa, obligatoriamente pasa o nos lleva a pensar lo que está planteando en este momento los Estados Unidos frente al mundo. Desde el día 20 de enero, con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, nos terminamos enfrentando a una realidad en la cual Estados Unidos le plantea a la mayoría de las otras economías la pregunta o la exigencia de si usted quiere tener acceso a nuestro mercado, si usted quiere ser parte de quien se beneficia de la capacidad que tenemos nosotros de demanda, usted va a tener que cambiar su comportamiento en términos de la producción de productos, de la producción de riqueza, de la producción de prosperidad. Y además le voy a poner algunas exigencias especiales en términos de comercio desleal. Usted, si quiere entrar acá, va a tener que cambiar su comportamiento. Ese hecho en particular, bajo la forma en la cual lo dice el presidente Trump, bajo la forma en la cual lo plantea el presidente Trump, es un hecho que no es menor porque realmente está produciendo movimientos grandes en términos del comercio internacional. Es la forma de evidenciar, o se está evidenciando allí, cómo una economía con esa capacidad inmensa de demanda le exige al mundo, si usted quiere vender, usted tiene que de alguna forma, vender en mi economía, usted tiene que de alguna forma tener un comportamiento en donde yo puedo ejercer eventualmente la capacidad de exigir, digamos, ciertas cosas. Con eso dicho, lo que estamos teniendo es una nueva forma de negociación que está conduciendo a una nueva geopolítica, que está conduciendo a una nueva, a un nuevo mecanismo de interrelación entre economías al cual tenemos que ver cómo nos vamos a ajustar y con el cual vamos a tener que ver cómo vamos a jugar. Habrá quien diga, si ellos se ponen duros, yo me pongo duro.
Habrá quien diga, si ellos se ponen exigentes, yo me pongo exigente. Habrá quien diga, no, para mí es muy importante el mercado, entonces yo voy a tratar de entender qué es lo que les satisface y qué es lo que de alguna forma me permite a mí poder seguir teniendo acceso a ese mercado. Y ahí está una muy buena parte de la decisión geoestratégica que hay que tomar. Y la tienen que tomar todos los países. Realmente todos los países van a tener que hacer esa reflexión. Esa es la reflexión que está haciendo Canadá, esa es la reflexión que está haciendo México, es la reflexión que tiene que estar haciendo un país como Colombia, es la reflexión de la Unión Europea, también por supuesto lo es de los países del lejano oriente. Y ahí hay una conversación que sin duda alguna tenemos que mirar con gran detalle. Tenemos desde el punto de vista de lo social tensiones importantes en lo migratorio, que también de alguna forma, digamos, están exacerbadas, digamos, por la posición de Estados Unidos hoy en día, quien decide tomar una posición no suave, digamos, alrededor del tema y que termina generando, reacciones de diferente índole. Por ejemplo, la reacción de Colombia el día 26 de enero a este tema en particular, ya vimos, tuvo una contrarreacción que terminó yéndose para el ámbito de lo económico y que termina generando realmente termina generando situaciones en las cuales uno puede terminar teniendo inestabilidades no esperadas en el pasado. Está el tema de la polarización que sin duda alguna es creciente. Colombia es un país, digamos, tremendamente protagonista en términos del tema de nuestra polarización, pero no somos el único país con esa realidad. La verdad es que eso pasa en Estados Unidos también, eso pasa en Europa, eso pasa en otros países de América Latina, pero tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que ver cómo lo vamos a administrar y cómo vamos nosotros a tratar de mitigar los efectos que pudiera tener sobre el desarrollo. Sin duda alguna, claro, en la agenda aparecen los temas ambientales como temas que de alguna forma tuvieron una inmensa preponderancia durante los últimos años en la discusión mundial y parecería, cuando uno ve todos los reportes alrededor del CERAWIC, por ejemplo, de la semana pasada, parecería que de alguna forma hay como una reevaluación alrededor de cuál es la importancia alrededor de los temas ambientales y qué tanto van a ser preponderantes en la toma de decisiones de la sociedad, y eso tenemos que pensarlo también. Porque la discusión ambiental tampoco puede ser una discusión que sea eminentemente política y de propiedad exclusiva de un grupo ideológico. La discusión ambiental, por supuesto, es una discusión sobre el planeta y tenemos nosotros que como planeta pensar para dónde vamos. Yo creo que ese es el tipo de temas que tenemos que despolitizar un poco, que como humanidad tenemos que tomar la decisión de saber para dónde vamos, que tenemos que ser razonables. Yo tengo la impresión de que también, bueno, la impresión no, el convencimiento de que fue un tema que se politizó demasiado y se radicalizó demasiado hasta el punto de convertirse en un obstáculo para muchas cosas, sobre el cual ojalá nosotros tengamos la madurez como humanidad para poder salir adelante. Esa es una discusión de las más importantes realmente en la agenda, debería ser una de las discusiones más importantes en la agenda de nuestras generaciones. Ahora, desde el punto de vista de la llegada de Donald Trump, digamos, uno que tiene en este momento. Uno puede esperarse que, por ejemplo, haya un cambio importante en términos de regulación. Uno puede imaginarse, digamos, que el sector energético tiene una oportunidad de aquí en adelante en términos de poder realmente ejercer o poder ejecutar algunos de los planes que teníamos planteados o que se necesitan o que pueden ser considerados como necesarios. Uno puede imaginarse que va a haber desde el punto de vista político algunas presiones especiales sobre algunos regímenes no democráticos, especialmente, digamos, en el caso de América Latina, alrededor del régimen de Venezuela, y eso va a tener sin duda alguna algún efecto sobre nuestra economía. Para nosotros el grado, digamos, de impacto de la economía venezolana en términos de lo que sucede o de lo que no sucede sigue siendo increíblemente grande. Teníamos cuando comenzamos a hacer esta presentación, no desde ayer, pero teníamos la idea de que podíamos terminar teniendo unos acuerdos que terminaran llevando la paz, digamos, al Medio Oriente, y estamos encontrando que Israel en particular toma la decisión de presionar con un ataque verdaderamente violento durante los últimos días, los últimos 2 días, la Franja de Gaza, dicen ellos que para presionar la paz. Desde el punto de vista de la migración, tenemos una nueva conversación en donde yo creo que América Latina tiene algo que decir y tiene algo que decir que no es solamente complacer a los Estados Unidos,
es también pedirle a los Estados Unidos que sea parte de la producción de prosperidad en nuestro territorio, y yo se los digo, yo tengo la oportunidad de ser parte de varios escenarios de conversación bilateral con los Estados Unidos, y en ese escenario nosotros hemos venido insistiendo en que si uno verdaderamente quiere atender las causas de la migración, uno debería hacer un esfuerzo importante para que Estados Unidos fuera parte de los ejercicios de construcción de prosperidad de nuestro territorio. Desde el punto de vista digital, bueno, tenemos nada más ni nada menos que toda esta aparición de la versión nueva de la inteligencia artificial, que tiene unos efectos importantísimos sobre la capacidad que tengamos nosotros en este momento de asimilar qué es lo que desde el punto de vista digital se va a producir en nuestro país, en este planeta, perdón. No sabemos muy bien para dónde vamos, las incertidumbres son grandes, hay discusiones importantes alrededor de las plataformas alrededor de las cuales se va a producir o no, digamos, los nuevos desarrollos, quién es el dueño de los datos, cómo se administran los datos, son discusiones que están en este momento sobre la economía, sobre la mesa. No es menor la desvinculación de los Estados Unidos de algunos organismos internacionales, que está produciendo sin duda alguna, digamos, incertidumbre. En el caso de la cooperación internacional hay un efecto importantísimo. En el caso de Colombia, Colombia había sido o ha sido históricamente un gran receptor de cooperación internacional, pero al mismo tiempo se presentan las guerras comerciales. Seguimos con presiones inflacionarias que, por cierto, este tema no lo vayamos no lo vayamos a dejar, digamos, o no lo vayamos a olvidar. Muy probablemente toda esa guerra comercial y la guerra de aranceles a lo que puede conducir realmente es a que tengamos unas presiones inflacionarias nuevas. Y este es un tema que, recuerden ustedes, durante la pandemia nos produjo grandes efectos, porque como resultado de las presiones inflacionarias se presentaron los crecimientos de tasa de interés que todos vimos, condujeron además a la desaceleración de la economía. Entonces sí, Estados Unidos realmente insiste en la imposición de aranceles. Evidentemente, el primer efecto es que las cosas van a costar más en los Estados Unidos, y el segundo efecto es que si hay retaliación de alguna forma por parte de las otras economías, lo que vamos a tener entonces son inflaciones en el resto del mundo, y detrás de la inflación viene la política monetaria, y detrás de la política monetaria viene el efecto grande de eventuales recesiones o eventuales desaceleraciones en términos económicos. Luego está está la conversación alrededor de los temas de posibles políticas expansionistas de Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice, amenaza en el discurso, digamos, el presidente Trump amenaza en el discurso con la historia, con el tema de Groenlandia. No es menor cuando le dice a Canadá que si se quiere convertir en el último estado de los Estados Unidos, pues eso no es menor, no es posible, ya lo dijo el primer ministro de Canadá, no es posible, pero es sin duda, digamos, una señal muy potente de la gran potencia del mundo, diciendo que eventualmente Canadá, un país inmenso, pudiera ser parte del territorio de los Estados Unidos. Y recuerden ustedes que en todo caso los políticos, si algo tienen presente, los políticos de todas las generaciones, si algo tienen presente es que los mapas no son fijos. Los mapas son una construcción que no deja de ser una construcción humana, en donde se marcan las líneas y se marcan las fronteras de acuerdo con las discusiones que se dan en el mundo de lo militar casi siempre, o en el mundo de lo comercial, y los mapas se van moviendo. Y usted le pregunta a un político importante del planeta y le dice, sí, pero hasta hace poco Croacia no era Croacia, hasta hace poco Yugoslavia existía, hasta hace poco la Unión Soviética tenía un territorio así de grande, y no hay sino que irse 2 o 3 décadas atrás para encontrarse con mapas significativamente distintos. Entonces, lo que a uno le parece increíble, para muchos políticos no es tan increíble, y esa es la verdad. En el caso de América Latina, los mapas han estado muy fijos desde hace varias décadas, pero en el mundo ha habido cambios importantes en términos de definiciones fronterizas. Bueno, yo creo que con esto podemos avanzar. Y luego hay que decir que desde el punto de vista de cuál es el efecto, digamos, sobre los distintos países, tenemos conversaciones que se han activado en términos de varios temas, digamos, y de varios temas que han salido a relucir en la discusión de los últimos meses. En el caso de Colombia, claramente lo que sucedió el 26 de enero nos trajo a colación algo que nadie pensaba que era posible,
y era que eventualmente nos cambiara la relación realmente con nuestro principal aliado comercial, con el cual tenemos un tratado de libre comercio y en donde creíamos nosotros estaba muy asegurada, digamos, o muy asegurado el acceso, al menos el arancelario de nuestros productos a ese mercado. Eh, Estados Unidos finalmente cuando saca el comunicado de Casa Blanca, que lo saca esa noche del 26, domingo 26 de febrero, termina diciendo, 26 de enero, perdón, termina diciendo, eh, las normas están redactadas, no sé si ustedes lo leyeron en el comunicado de la Casa Blanca, pero el comunicado dice, las normas están redactadas, allí está el texto, no lo vamos a aplicar por ahora. Pero que de alguna forma ese comunicado es, ya pensamos en algo, ya tenemos una idea de lo que podemos hacer, ya tenemos un plan a nuestra disposición, pero no lo vamos a aplicar. Y no lo vamos a aplicar en razón de que ustedes se retractaron o que ustedes de alguna forma dieron un paso atrás en términos de la decisión que querían tomar. En el caso de México y Canadá, de alguna forma ha pasado lo mismo, porque algunos de los aranceles que fueron originalmente decretados han sido aplazados. Em, eh, y ustedes se dieron cuenta cómo el presidente de alguna forma, el presidente Trump de alguna forma, termina sentándose a negociar o hablando, por, digamos, en llamadas telefónicas que yo creo son tremendamente asertivas, porque yo creo que si algo ha hecho bien la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, es conversar, digamos, con el gobierno de los Estados Unidos, tratar de entender cuáles son las cosas que le parecen importantes al gobierno de los Estados Unidos y tratar de construir, digamos, soluciones. Y la verdad ha logrado mitigar significativamente los riesgos de potenciales guerras comerciales que terminaran siendo o que terminaran generando efectos importantes en términos del comercio binacional. Tengan ustedes en cuenta que el tamaño del comercio de Estados Unidos con Estados Unidos, de México con Estados Unidos es de cerca de 600.000 millones de dólares, ¿no? Eh, que es una cifra verdaderamente grande. O sea, para que ustedes tengan noticia, nosotros tenemos unas exportaciones a Estados Unidos de 14.300 millones de dólares. De manera que lo que estamos viendo nosotros es realmente un gran movimiento. Ahora, por supuesto, para Estados Unidos 600.000 millones de dólares de productos consumidos con un arancel del 20, del 25, del 10, el número que ustedes quieran, tiene un impacto sobre la economía local que no es menor sobre la economía de los Estados Unidos y seguramente los consumidores de los Estados Unidos van a tener, digamos, una reacción importante en caso de que eso se dé. Hubo algunas estimaciones que no sé si la vieron en el caso de los automotores, el de los automóviles, en donde decía que un carro comprado en Estados Unidos, si entraban en vigencia las normas de México y las normas de Europa, y también las de Japón, especialmente y China, podía pasar o podía tener un sobrecosto de entre $3.500 y $12.000. Eso para un hogar de los Estados Unidos podrán imaginarse el efecto que tiene. Y claro que va a haber, digamos, de alguna forma una reacción del consumidor norteamericano. Este es el caso de que les mencionaba ahorita de justamente de los vehículos y otros productos en el caso de Europa. En el caso de China, sin duda la gran discusión de Estados Unidos es con China. Y la gran discusión de Estados Unidos tiene que ver no solamente con el hecho de que China ha tenido un proceso de reindustrialización muy potente, de industrialización muy potente. Han sido muy exitosos. Muchos creíamos y pensábamos que China en el pasado, que China lo que tenía eran productos con bajísima, digamos, tecnología, en donde básicamente lo que había era una copia de los productos que se producían en Occidente. Y eso es parte de la historia económica. Y eso probablemente fue cierto y esa es probablemente la característica de la década de los 90. Hoy en día no es así. Hoy en día China tiene verdaderamente desarrollos de vanguardia desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de patentes, desde el punto de vista de nuevas cosas y de nuevas formas de utilizar los materiales. Y lo cierto es que sin duda alguna pues fue la economía que más creció durante los últimos 20 años, o 20 o 25 años, no gratuitamente se han venido posicionando en el nivel en que están hoy en día, pero además han venido fortaleciendo su posición no solamente desde el punto de vista de la producción, sino desde el punto de vista también de la presencia en los mercados financieros, de la presencia en los mercados nuevamente científicos y de tecnología y de talento humano. Y ahí hay un tema en donde Estados Unidos de verdad considera que ahí puede haber, digamos, una amenaza y ahí puede haber alguien que le esté, digamos, o esté compitiendo por la hegemonía económica con el mercado de los Estados Unidos. Luego, la otra conversación es la conversación de la presencia de China en América Latina.
en donde sin duda alguna Estados Unidos va a tener una posición muchísimo más fuerte y va a pedirle a los países que aclaren su posición alrededor de ese tema. Eh, Desde el punto de vista de aranceles, yo me atrevo a decir que lo cierto es que cuando reaparecen los aranceles como estrategia económica en la conversación política de los países, como está sucediendo ahorita, lo que tenemos realmente es la desaparición completa de la idea de que la globalización es y pudiera ser realmente el paradigma alrededor del cual nos vamos a desarrollar. Esa fue la idea de los años 90. En los años 90 de alguna forma se dice, vamos a globalizar, vamos a tener mucho más comercio, vamos a permitirle acceso a que quien puede producir en condiciones probablemente de mejor competitividad o de mayor competitividad, pues lo produzca. Y lo cierto es que el gran beneficiado va a terminar siendo el consumidor, que va a poder producir, que va a poder consumir el mejor producto posible al mejor precio posible. Bueno, eso hubiera sido cierto si hubiera habido realmente posiciones de competencia clara y competencia transparente suficientemente generalizada como para que todo el mundo se sintiera tranquilo con ello. Cuando se comienzan a presentar las prácticas desleales de comercio, hay muchos países que comienzan a reaccionar. De hecho, en Colombia, digamos, nosotros desde la ANDI insistimos muchísimo en que no permitiéramos que se dieran, digamos, esas prácticas depredatorias que terminaban afectando a la industria en forma tan dura. No fuimos especialmente exitosos, digamos, como país en producir, digamos, un mecanismo que condujera a que hubiera a que pudiéramos contrarrestar o mitigar esas prácticas bien. De hecho, cuando lo hacíamos, un grupo grande de economistas nos decía que éramos proteccionistas. Lo cual termina siendo una conversación además casi que arar en el desierto, porque cada vez que nosotros planteábamos el hecho de que podía haber, por ejemplo, unos productos que estaban en dumping importante o una industria que nos estaba produciendo dumping, la reacción del mundo económico y del mainframe económico, del main trend económico, era ustedes lo que quieren hacer es producir, digamos, un mecanismo de hegemonía y de oligopolio proteccionista que termine generándole a ustedes condiciones en las cuales no son suficientemente competitivos. Y era siempre la reacción. Bueno, pues resulta que para sorpresa de muchos, esto terminó proveniendo de los Estados Unidos, terminó proveniendo de Europa y va a ser, digamos, sin duda alguna, la nueva conversación de aquí en adelante. Así vamos a estar durante los próximos años. La globalización, sin duda alguna, tiene un retroceso importante. Con esto dicho, Em, vamos a darle una mirada al mundo de lo energético, diciendo que el mundo de los conflictos de los cuales estábamos hablando en el primero o el segundo de los slides tiene una íntima relación, sin duda alguna, con lo que sucede en el mundo energético. Y ustedes saben cómo esta conversación, por ejemplo, de alrededor del estrecho del Bab el Mandeb, o esa conversación no, o la situación que se vive en ese estrecho termina teniendo un efecto, digamos, gigantesco sobre los balances energéticos de todo el planeta. Y solamente voy a ilustrarlo de la siguiente forma. Recordemos todos cuando hace unos 4 años un barco quedó cruzado arriba en el canal de Suez y produjo una inmensa congestión de barcos, que ustedes se acuerdan, todos vimos las fotos de esos barcos parados, el barco cruzado y todos los barcos parados. Bueno, eso hizo que una parte muy importante del comercio internacional se terminara bloqueando. ¿Y del comercio internacional? ¿De cuál comercio internacional? Bueno, especialmente del comercio internacional que sale y que llega del Mediterráneo y se va hacia toda la península arábiga, se va hacia la India y hacia los países del lejano oriente, pero también el comercio que viene al revés. El comercio de China que viene hacia acá y que quiere entrar en Europa, y el comercio de los combustibles y de los productos energéticos que se están produciendo en la península arábiga, que termina, digamos, teniendo que eventualmente darle la vuelta a toda África para lograr realmente, que es un poco lo que aparece aquí, para lograr realmente buscar sus mercados y buscar sus destinos. De hecho, fíjense ustedes, si ustedes ven lo que sucede en esta gráfica que está acá, este es el número de contenedores, y esto es básicamente una forma de medirlo, el número de contenedores que tienen que pasar eventualmente por el Cabo de la Buena Esperanza, es decir, que le tienen que dar la vuelta a África, el número de contenedores que se van por el Mar Rojo
atraviesan el canal de Suez y el número de contenedores que tienen que pasar por el canal de Panamá. Y ustedes se encuentran como a partir de este enero, este diciembre del año 2023, lo que tenemos es un incremento importantísimo de contenedores que le están dando la vuelta a África para poder llegar a sus destinos en un sentido o en el otro. Y eso de alguna forma les habla de cómo la logística y cómo las posiciones geoestratégicas y geopolíticas terminan afectando significativamente realmente la llegada de los productos en forma competitiva a sus mercados finales. Esa conversación no es una conversación menor. Por eso tampoco es raro, no sé si lo vieron hace 3 o 4 días, que Estados Unidos bombardeó Yemen, no sé si lo vieron. Y lo que hubo fue justamente una posición de Estados Unidos tratando de abrir el comercio a través del Mar Rojo y tratando de garantizar que el comercio a través del Mar Rojo se puede y se debe, digamos, y se debe liberar en términos de sus capacidades de poder tener vasos comunicantes que permitan que se dé la conversación. Si uno le diera una mirada a la demanda de los combustibles fósiles, para entrar un poquito más en nuestro tema, esta es la gran pregunta. La gran pregunta es, ¿qué tanto el planeta de aquí en adelante va a consumir combustibles fósiles? Vimos una muy fuerte, durante los últimos años, una muy fuerte tendencia diciendo que se estaba acabando, que el petróleo se estaba acabando en términos de utilizarse, que el gas ya no se iba a utilizar más, que ya lo que había era una transición inminente y una transición casi que irreversible alrededor de qué tanto vamos a terminar consumiendo gas natural, carbón y petróleo. Y parece ser, y estos son los datos inclusive de la semana pasada, los que fueron presentados también en CERAWeek, parece ser que en realidad en este momento lo que tenemos es una tendencia que no es tan clara como creíamos nosotros. Esto le obliga a Colombia a tomar decisiones. Esto nos obliga a nosotros a pensar nosotros qué papel queremos jugar en este mundo. Porque además tenemos de estas tres cosas. Si esta fuera una conversación sobre el litio, sobre las tierras raras o sobre otras cosas, yo les diría probablemente ahí vamos a ser observadores, testigos, observadores mudos de lo que suceda. Pero en este mundo nosotros sí tenemos algo que decir. Y no tanto porque seamos muy pesados a nivel internacional en el tema, sino porque para nuestra economía es muy importante. Para nuestra economía es muy importante el petróleo, para nuestra economía es muy importante el gas natural y para nuestra economía es muy importante el carbón. Entonces, si este es el futuro que tenemos, si estas son las proyecciones que hay en este momento alrededor de qué se puede y qué no se puede consumir, si esto es lo que el mundo está haciendo, Colombia, ¿qué posición va a tomar? Podemos tomar varias posiciones. Una es, vamos a fortalecer nuestras finanzas públicas y vamos a fortalecer nuestra posición económica con esta realidad. También podemos tomar otra, y es la de decir, aunque esto esté pasando, nosotros vamos a dar la pelea y vamos a hacer el molino, o vamos a hacer el Quijote que va a pelear contra los molinos y vamos nosotros a dar esa lucha. Y es verdad que tenemos que como humanidad tomar decisiones, pero es verdad que la humanidad hoy por hoy está frente a esta realidad. Y si ustedes se encuentran con estos escenarios, hay que decir que la línea punteada, para que ustedes lo tengan, era la línea que se había estimado producida la reducción del 1.5 grados centígrados que se quería tener y la carbono neutralidad en el año 2050. Pero la realidad que estamos teniendo en este momento es que el mundo va a terminar hoy en día, con las proyecciones actuales, consumiendo mucho más de estos tres tipos de productos de lo que todos habíamos previsto. Esta es la discusión grande que tenemos alrededor de la cual tenemos que movernos nosotros en este momento. Ministro. Yo quiero ser amable con el ministro porque además le tengo cariño, entonces tenemos diferencias ideológicas, pero nos tenemos cariño, entonces. Pero esa es la discusión frente a la cual estamos. Y yo quiero decir una cosa. Este es un tema que no es menor. No lo tengo en la presentación en detalle, pero uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es el problema fiscal. Ese es uno de los grandes problemas frente a los cuales Colombia está hoy día. Para nosotros, ahí vamos a hablar ahorita algunas cosas de esas, pero para nosotros la posibilidad de contar con los ingresos provenientes de estos tres sectores desde el punto de vista del gobierno nacional central, pero también de los entes territoriales, es mayúscula.
y el mundo va para acá. Bueno, Colombia tiene que tomar la decisión de para dónde vamos. Desde el punto de vista de los minerales, fíjense ustedes, especialmente ahí está platino, litio, tierras raras, grafito, cobalto, níquel, cobre, gas natural y petróleo. Desde el punto de vista de la producción de estos minerales, es cierto que es cierto que el planeta tiene esta distribución, que es la distribución básicamente que nos ha dado pues, la geografía, la geología, la naturaleza. También los descubrimientos y lo que el ser humano ha hecho para tratar de encontrar estos productos, porque probablemente aquí abajo de este centro de convenciones haya cosas, pero también lo que hemos logrado descubrir. Y ese es un mundo que está dado, digamos, como por hechos externos. Bueno, más allá de eso, cuando uno ve el procesamiento de esos productos principales allá, tierras raras, cobalto, níquel, litio y cobre, fíjense ustedes dónde están en este momento las posiciones geoeconómicas. El gran procesador en este momento de los productos estratégicos del mundo es China. Y esto no es menor, porque alrededor de esto está todo el desarrollo digital. Alrededor de esto está el tema de la inteligencia artificial. Alrededor de esto está la transición energética. Y fíjense ustedes cómo el procesamiento de estos productos está concentradísimo en China. Ahí fíjense ustedes, Indonesia es algunas cosas, las hacen cobre y las hacen níquel, Malasia en tierras raras, Japón en el caso del níquel, Finlandia, Chile, que tiene una presencia evidente en el tema del cobre. Pero lo cierto es que si bien esta es la distribución, digamos, de la naturaleza y de los descubrimientos, esa es la distribución de la posición estratégica en los productos y de quién está pudiendo apropiarlos y cómo lo estamos sacando adelante. Ahora, si le damos una mirada eh, a arranquemos por los temas de arriba. Crudo, gas natural líquido y carbón y cobre. Fíjense ustedes cómo son las posiciones. Estados Unidos, Arabia, Rusia, Canadá, Irán. En gas estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, Irán. ¿Está Qatar aquí? Lo digo por la intención que el presidente expresó de que trajéramos el gas de Qatar. Carbón, China, India, Indonesia, Estados Unidos, cobre. Y fíjense ustedes en litio, hidrógeno, renovables y energía nuclear, cómo estamos. Desde el punto de vista de las producciones, yo quiero hacer, y por favor recordemos lo que les decía a ustedes de las finanzas públicas y lo que les decía a ustedes de para dónde va el mundo en términos de los combustibles que estamos utilizando. Fíjense ustedes lo que tenemos aquí para América Latina. Bueno, ahí está incluido Guyana, América Latina. Fíjense ustedes lo que tenemos. Colombia está en la línea rosa, que es esta que aparece aquí, o fucsia, que es la que aparece aquí. Nosotros tuvimos, digamos, una posición significativamente mejor que la posición argentina. Argentina con Vaca Muerta, ustedes han visto cómo ha venido creciendo. Estamos hablando de Colombia con 819.000 barriles diarios. Estamos hablando de Venezuela con 810 barriles, que eso también es muy notorio porque fíjense de dónde venía Venezuela y los niveles que estaba Venezuela. Estamos hablando desde 1990. Guyana tiene una posición creciente, por supuesto, cada vez más sólida. Ecuador sigue en sus más o menos 300 o 400.000 barriles diarios, y tenemos allá arriba a México y tenemos más arriba a Brasil. Ahí estamos hoy en día. Ahora, ¿en cuánto debería estar Colombia y qué potencial tiene Colombia en términos de la producción de petróleo? Es una pregunta que nos podemos y nos debemos hacer. Esta pregunta para el Estado es muy importante porque dada la preponderante presencia de Ecopetrol en esta actividad y lo que significan los ingresos que Ecopetrol genera para el Estado, en términos de la capacidad que tiene el Estado, además de solucionar parte de sus afugias económicas, uno lo que se encuentra es que Colombia muy probablemente hubiera podido y puede, digamos, realmente apalancar mucho más de lo que tenemos hoy en día en términos de necesidades fiscales en esta posibilidad o en la posibilidad de poder ser más activo y más dinámico. Y de eso sí que conoce Edwin, porque pues además fue durante muchos años, digamos, funcionario de Ecopetrol y pues de la Junta y pues, en fin, ha estado íntimamente relacionado con esto. Fíjense ustedes lo que ha venido pasando con Argentina y esperen ustedes que esto además sea cada vez mayor. Argentina ha venido creciendo, que Argentina ha venido haciendo proyectos nuevos.
Argentina ha venido desarrollando, especialmente los yacimientos de Vaca Muerta que todos conocemos, que todos sabemos que se están dando hoy en día, y Argentina ha venido utilizando tecnologías que en Colombia hoy en día son un anatema. No puedo mencionar el nombre, pero lo voy a mencionar más adelante. Voy a solamente decirles, Argentina está haciendo cosas que Colombia no está haciendo y que pudiéramos nosotros hacer sin duda alguna y sería parte de la solución. Estos son los datos de los precios, fíjense lo que tenemos nosotros aquí, quizá muy notable lo que ha sucedido en el oro y cómo se superó la barrera de los $3.000 por la onza Troy el viernes de la semana pasada. El dato de carbón, bueno, estamos hablando de $100, 102.4 dólares la tonelada como último dato, y los datos del petróleo. Vamos a seguir teniendo, y por favor recuerden las gráficas anteriores, si vamos a tener esa relación de hidrocarburos y de combustibles en el pasado, si el mundo va hacia allá, si Colombia ha venido teniendo esa caída, digamos, en la producción, en donde hablamos de que habíamos llegado a tener casi 1 millón de barriles, y hoy estamos hablando de 800.000 barriles, si hemos tenido la caída en las finanzas públicas, si tenemos además temas de abastecimiento, en particular en el tema de gas natural, pues la pregunta es qué deberíamos hacer, cómo lo deberíamos hacer, y nosotros tenemos para eso, sin duda, una posición en donde creemos que Colombia tiene que buscar la forma de ser más fuerte en este escenario y en este sector de lo que estamos siendo hoy en día, y tenemos que decididamente actuar hacia allá, actuar hacia lo mismo. Ahora con eso, digamos, y voy a pasar más rápido sobre esta parte, diciendo que la verdad es que los crecimientos que se han venido presentando desde el punto de vista de las distintas economías han sido desiguales. Colombia tiene unos niveles de crecimiento que no han sido buenos. El dato de ayer o de anteayer del ICE, el de ayer, de crecimiento del índice de seguimiento económico del 2.61%, por supuesto, es mucho mejor que el dato del 1.9, que el dato del 1.7, que los datos del 0.7 de hace un año. Es bueno que tengamos esa perspectiva o que estemos teniendo esa realidad. Vamos a ver cómo termina el dato trimestral. Recuerden ustedes que el seguimiento es mensual, el seguimiento del ICE es mensual, perdón, y el del PIB es trimestral. Pero lo que tenemos es una proyección para el año 2025 que probablemente va a estar en el 2.5, que va a ser significativamente más bajo, por supuesto, que los asiáticos, que China, que África subsahariana, que el resto de emergentes, inclusive que Latinoamérica y el Caribe, en donde tenemos, digamos, de alguna forma, la gran economía detenida, digamos, o la gran economía que no está creciendo a los niveles que debería crecer el resto del planeta. Estados Unidos tiene estas proyecciones que están aquí. Ahora, quiero hablar de este tema un segundo. Perdón, se me quedó. No, estaba viendo otra gráfica. Si vemos los datos trimestrales, fíjense ustedes, son los datos que tenemos allí. Quizá digamos, o resaltando las tres barras horizontales que están en la última de las gráficas, que están en rojo. En donde tenemos que la industria ha decrecido y sigue creciendo. Tuvo un buen dato en el dato del ICE de ayer, creo que es el 1.9 en industria, y minería, digamos, tiene un decrecimiento del 5.2%. Colombia tiene oportunidades de hacer minería bien hecha, tiene muchas oportunidades de hacer minería bien hecha. Nosotros queremos insistir en eso. Es más, también queremos insistir en que tenemos formas de coexistir, inclusive con el agro, y para eso tengo una gráfica ahorita, que son, digamos, especialmente valiosas y especialmente dicientes en términos de los resultados, y les voy a entregar cifras sobre eso. Pero sin duda alguna, digamos, allí tenemos una muy buena parte de la decisión estratégica que hacer. Ahora, por favor, recuerden, quiero resaltar esto. Todas las cifras que les di a ustedes de países activos en el tema de la minería y la relación que hicimos entre geopolítica y geoestrategia y la minería es una realidad para todos los países. No gratuitamente, cuando se sienta el presidente Trump a hablar con el señor Zelensky, lo único que le pide, le dice 2 o 3 cosas, le dice: usted tiene que aceptar el cese a fuego, usted tiene que sentarse a aceptar unas cosas o un tema de territorios que le está pidiendo Rusia, y usted tiene que darnos a nosotros la explotación de las tierras raras. Esas conversaciones tan importantes desde el punto de vista geopolítico son conversaciones que tienen que ver con los minerales, son conversaciones que tienen que ver con los productos, tienen que ver con las cosas escasas. Negar eso para nosotros
digamos, no parece razonable. Y no parece razonable que nosotros nos olvidemos de algo que para todo el mundo está siendo tan importante. Esta conversación de aquí, o la que uno puede desarrollar, digamos, alrededor de este gráfico, y yo quiero solamente recordarles a ustedes, aquí no lo... ok, sí, aquí está. ¿Qué iba a decir? La línea amarilla es la línea de Colombia. Estos son los spreads o los márgenes que paga Colombia por su deuda en los diferentes momentos del tiempo. Aquí está, este es enero del año 2022, este es enero del 2023, aquí tenemos el enero del año 2024. Les quiero solamente hacer caer en cuenta de esto. Nosotros veníamos de cerca de 200 puntos básicos a principio del año 2019. La verdad es que cuando miramos datos, por ejemplo, del año 2012 o 2013, estamos hablando de 90 puntos básicos. Ese es el extra que Colombia paga en la deuda sobre los bonos del Tesoro americano. Fíjense ustedes cómo se produce un pico no menor, inmensamente grande durante la pandemia del año 2020 y cómo bajamos muy rápidamente, pero comenzamos a subir. Y comenzamos a subir muy fuertemente, digamos, desde el 1 de julio del año 2022. Y fíjense ustedes cómo nos despegamos de esas líneas rosada, verde y naranja que teníamos aquí, que son Brasil, Perú y Chile, y nos unimos mucho más a la línea mexicana, que está más arriba. Y el hecho final es que al final lo que tenemos es una integral debajo de esa línea amarilla que nos está diciendo cuánto más estamos pagando nosotros por la deuda. Doctora Milcar, bienvenido. ¿Cuánto más estamos pagando por la deuda en los mercados internacionales? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es en dónde debería estar Colombia razonablemente, de dónde veníamos y cuál es el sobrecosto que estamos pagando hoy en día. Y lo cierto es que lo que tenemos hoy en día es un incremento importantísimo en esa deuda que condujo a que nosotros hiciéramos inclusive un análisis que lo hicimos con el equipo de Imelda Restrepo, que por aquí está. Hicimos un análisis en donde nos encontramos que durante los últimos 2 años Colombia ha pagado más de 21 billones de dólares adicionales solo por habernos despegado del grupito que teníamos, en el cual usualmente nos comportábamos, que era el grupito que estaba por acá. ¿Qué significa eso? Que hay algunas señales que nosotros le estamos enviando al mercado, que hacen que el mercado nos cobre más por el dinero que lo que eventualmente nos debería cobrar y que lo que le ha cobrado a otros países. Y si eso es así, nosotros lo que tenemos es que preguntarnos cuáles son esas señales que estamos enviando. Les quiero contar una historia que no es menor. Este pico que ustedes ven, al cual no alcanzo, pero es el pico que está justo aquí arriba de donde está mi mano, el pico amarillo. Ese pico fue el día que el presidente de la República sacó un trino cuando dijo que deberíamos ponerle impuestos a la salida de dólares, cuando estábamos en medio del trámite de la reforma tributaria. Ese día, la otra cosa que pasó en términos de los mercados internacionales fue que la tasa de cambio subió a 5.000 pesos. Que ha sido el máximo que hemos registrado en toda la historia. Esto es para decir que las señales que mandan los gobiernos a los mercados son importantes, que las señales que le mandan los países a los mercados son importantes. Por eso, por ejemplo, no es buena la noticia de que se vaya el ministro Guevara. El ministro Guevara es una persona que había venido trabajando como viceministro de Hacienda desde inicios del gobierno. Es una persona que conoce las finanzas públicas, que conoce el tamaño del problema frente al cual estamos y que de alguna forma venía lidiando con ese problema. La ida del ministro Guevara a los mercados lo leen como eventual inestabilidad institucional, como el riesgo de que eventualmente llegue alguien que sepa menos que él, como el riesgo de que eventualmente llegue alguien que sea menos cuidadoso que él. Los mercados se van a preguntar por qué se va. ¿Qué fue lo que eventualmente condujo a que hubiera una discrepancia con el presidente de la República? ¿Qué era lo que el presidente le estaba pidiendo que él no podía hacer? Es decir, esas son las preguntas que naturalmente se van a hacer los mercados y esa línea que está allá vamos a tener que darle y que observarla con gran detalle durante los próximos meses para tratar de entender qué es lo que sucedió. Ojalá no tengamos que registrar simplemente que la línea se nos fue para arriba, porque lo que significaría esa línea arriba es que el gobierno va a tener que estar pagando muchísimo más por su deuda, que nosotros como sector privado vamos a tener que estar pagando más por nuestra deuda propia. Para que ustedes tengan en su mente, Colombia tiene una deuda externa de cerca de 200.000 millones de dólares, de los cuales 135.000 más o menos son del gobierno nacional y de las entidades públicas, y los privados tenemos 65.000 millones de dólares en deuda. Si eso crece un 0,5%, si la deuda nos vale 0,5% más, es $1 billón que se nos va por año. Si crece 1%, son $2 billones.
De ese tamaño es la conversación que estamos teniendo y por eso a mí me gusta que hablemos de esta conversación, porque yo sí de verdad quiero intentar que el presidente sea consciente del papel que él tiene en que esta deuda sea menor. Fíjense ustedes lo que ha sucedido con la inversión. Hemos tenido unos niveles que han venido bajando. Tuvimos 5 trimestres que bajaron significativamente acá, que tenemos otros que han venido, en los cuales han venido subiendo, pero lo cierto es que tenemos, digamos, en billones de dólares una deuda, perdón, una inversión que tiene niveles significativamente menores a los que teníamos en el pasado. Pero si usted le da una mirada a en qué se invierten los recursos en Colombia, y esto nuevamente nos lleva a la reflexión de qué tanto vale la pena realmente hacer que este sector sea un sector viable, que sea un sector razonable, nos encontramos con que hay una muy buena parte de la tasa de cambio y de la balanza cambiaria colombiana que depende de que Colombia sea capaz de atraer inversión. Y fíjense, esta inversión en exploración ha venido teniendo niveles que aquí están en cerca de 2.000 millones de dólares, luego bajaron a 1.800 millones de dólares, aquí estamos hablando de más o menos lo mismo. Tenemos un total, digamos, que está muy basado en la inversión relacionada con la producción. Hemos tenido, digamos, épocas significativamente mejores como las que aparecen acá y vale mucho la pena, digamos, que nosotros nos preguntemos cómo hacemos para lograr que esto pueda traerle mayores beneficios a nuestra economía. Bueno, este es el dato de las inflaciones y las tasas de interés, no me voy a detener mucho en esto. Fíjense ustedes las exportaciones de nuestro país. Aquí tenemos el color fucsia, este color que está aquí, que es lila, creo que es sector industrial, el sector minero y petrolero es el dato que está en la barra en amarillo y arriba tenemos el agropecuario. Lo cierto es que fíjense ustedes de qué tamaño estamos hablando. En el año 2013 estábamos hablando de cerca de 58.4% de nuestras exportaciones representados en minería de hidrocarburos, 59.4 en el año 2014 y hemos venido bajando hasta el 37%. Esto sería bueno si la razón para que esto se presentara es que nosotros hubiéramos aumentado significativamente las exportaciones industriales o hubiéramos aumentado significativamente las otras exportaciones, pero lo cierto es que no. No hemos aumentado esas exportaciones significativamente y lo que hemos tenido, por el contrario, es una caída en las exportaciones totales y hemos tenido una caída en las exportaciones relacionadas con lo que aparece en la barra amarilla. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el dato del 23 y el 24, hemos tenido un incremento en productos agropecuarios. Aquí pesa muchísimo el café y el precio del café, sin duda alguna. Combustibles y productos de industrias extractivas ha caído y ha caído en 3.000 millones de dólares, no es una cifra menor. 3.000 millones de dólares para nosotros es un montón, una parte muy importante de las exportaciones. Manufacturas ha crecido 400 millones de dólares y otros sectores han crecido en cerca de 700 millones de dólares. El destino de nuestras exportaciones, fíjense ustedes, Estados Unidos 14.300 millones de dólares. Por si acaso alguien tiene una duda, China son 2.300 millones de dólares. Por esta razón, no es razonable exponer la hipótesis de que vamos a poder reemplazar China con Estados Unidos con China. Eso no es posible. Y no solamente no es posible, sino que no vamos a ser capaces de vender realmente los productos que quisiéramos vender. Porque si ustedes le dan una mirada a esos 2.300 millones de dólares de China, se van a encontrar con que de los 10 primeros productos, el único que es medianamente elaborado, hay 2, ferroníquel, pero que es de alguna forma un producto con origen minero, y el otro es los productos derivados del café. Este es el dato de las finanzas públicas. Quizá en esta gráfica solo voy a resaltar esto. La deuda externa de Colombia, la deuda como porcentaje del PIB de Colombia ha venido creciendo significativamente. En el año 2023 llegamos a un nivel del 53.8%. En este momento estamos hablando de niveles del 60.6%. La discusión alrededor de si tenemos o no tenemos en este momento si estamos o no estamos en este momento en condición de cumplimiento de la regla fiscal, tiene que ver, entre otras cosas, con esta cifra. El endeudamiento sí está en este momento en sus niveles máximos. El único otro momento en que estuvimos en un dato muy similar fue el año 2020. Estábamos hablando de la pandemia, pero por favor recuerden ustedes que el PIB del año 2020 fue menor, que tuvimos una contracción del 7%. Es decir, esta deuda como porcentaje del PIB pudo haber llegado al 60.7%, pero el PIB era más bajo.
lo que significa que al final lo que tenemos es que el dato absoluto o el monto absoluto de la deuda es significativamente menor. Hablemos del sector minero en Colombia, el sector minero, petrolero y energético en Colombia. Fíjense ustedes, el PIB del sector minero energético en Colombia es el 7.8%, representa el 7.8% del PIB total. De minería estamos hablando de una producción de cerca de 34 billones de dólares, en hidrocarburos 45 billones, en energía 57 billones, el 1.8% del PIB, el 2.7% del PIB y el 3.4% del PIB. Adicionalmente, en estos sectores trabajan cerca de 600.000 personas. 602.000 personas están allá. Es un grupo grande, es un grupo importante, son 602.000 familias, multiplíquenlo ustedes por 4, por 5 personas en promedio por familia, estamos hablando de un impacto de cerca de 2.500.000 personas que tienen que, de alguna forma, trabajo, que sustento, oportunidades, y aquí estamos hablando de lo formal. Aquí no hablamos de lo informal. Este empleo, además, por cierto, es un empleo que es un empleo en condiciones, digamos, de cumplimiento, por supuesto, de todas las normas, pero ahí tenemos, digamos, una conversación que es una conversación importantísima. Para nosotros es muy importante hablar de esto porque lo sabemos históricamente. Ecopetrol, para los que hemos estado además al frente de las finanzas públicas, yo trabajé un tiempo en el Ministerio de Hacienda, sabemos que Ecopetrol tiene una importancia mayúscula en términos de la capacidad de producirle apoyo a las finanzas de la nación. Fíjense ustedes cómo hemos tenido en términos de dividendos un muy buen año en el año 2023. El año 2024 tuvo una caída importantísima, pasando de 17.7 a 10.1 billones de pesos. Luego los dividendos extraordinarios pasaron de 3.9 a 1.2 billones de pesos. Y yo no quiero decir mucho más sobre esto, pero sí quiero decir, Ecopetrol es sin duda la joya de la corona del Estado colombiano, sin duda alguna. Allí hay muchísima capacidad de producir valor. Hay una inmensa capacidad de poder hacer cosas buenas. Hay una inmensa capacidad de poder producirle apoyo a las finanzas públicas. Yo siento que nosotros como colombianos tenemos que, con el aprecio que le tenemos a esa organización, tenemos que darle el apoyo a esa organización para que sea cada vez más fuerte, para que sea cada vez más sólida, para que cada vez le pueda apoyar más, cada vez pueda apoyar más a la sociedad colombiana para lograr el resto de cosas que tenemos que lograr. Fíjense ustedes desde el punto de vista de regalías, lo importante que son las regalías de la minería y los hidrocarburos para nuestra economía. Estamos hablando de 18.7 billones de pesos. Fíjense ustedes en inversión extranjera directa, lo que significa, por ejemplo, en el caso del año 2023, minería, electricidad y petróleo. Estamos hablando de 7.3 billones, ahí estamos hablando de 7.300 millones de dólares en términos de inversión extranjera directa. Si estos recursos no hubieran entrado a nuestra economía, hubiéramos tenido un problema cambiario serio. Tienen un efecto macroeconómico importante en términos de generar estabilidad y de generarle posibilidades a nuestra economía de funcionar. Y fíjense ustedes en términos de exportaciones lo importante que son. Petróleo aparece allá en azul, minería aparece en verde, y estamos hablando de un total de 18.667 millones de dólares. Allá hay unas pequeñas exportaciones también de electricidad y gas durante los 2 últimos años. Este es un sector verdaderamente, Colombia sin estos sectores tendría una economía muy débil. Colombia sin estos sectores tendría una economía que estaría en grandes problemas. Si habláramos de la DIAN, fíjense ustedes lo que puede significar el recaudo de impuestos relacionados con las finanzas públicas de la DIAN. Y les quiero decir, en este año 2023, cuando el recaudo total fue de 262 billones de pesos, de esos 262, 9.4 y 6.8 provinieron del carbón y del petróleo. Perdón, esa no es la forma de verlo. De esos 262, durante el año 2023, para llegar al año 2024, se produjo un decrecimiento en los recaudos, en estos recaudos que están aquí, y un incremento en los recaudos que están allá. El carbón creció
decreció el 9.4%. El petróleo creció 9.8, no por ciento, billones, 6.8 billones. Las otras decrecieron 5.2 billones. El financiero decreció 0.8, la retención en renta decreció el 3.2, aduanas 2.1. Si ustedes ven, este es el ingreso de renta de personas naturales creció el 0.3%, IVA, por cierto no, billones de pesos, o sea, 300.000 millones de pesos, IVA 1.6 billones de pesos. La gestión adicional de la DIAN produjo 3.4 billones de pesos y los otros internos produjeron 3.5 billones de pesos. Pasamos de el año 2023, 262.2 billones de pesos, al año 2024, 243 billones de pesos. Ahora bien, yo lo hablaba esto con el ministro de Hacienda hace poco. Estos dos datos, aunque no lo creamos, son los datos de mayor recaudo de la historia de Colombia. El dato en términos reales de mayor recaudo de la historia de Colombia fue el año 2023. Y el segundo fue el año 2024. Esta es la proyección del año 2024. Y este es cómo se produjo el cambio entre unos y otros. Y fíjense ustedes allá, ahora sí, el impuesto de renta de minería, hidrocarburos y energía en el año 2019 fue de 11 billones, en el año 2022 de 33 billones, en el año 2023 de 22 billones. Minería, energía, gas y agua. El impuesto de renta del sector minero energético, 22.2 billones de pesos, que es el 31% del total del impuesto de renta. Ahora, si quisiéramos reemplazar lo que habría que hacer, bueno, fíjense ustedes, las cifras son muy distintas y esto lo hemos venido presentando nosotros consuetudinariamente. Si uno quiere reemplazar todo lo que tenemos aquí, uno tendría que tener un crecimiento de 44.2 veces el turismo, 42.6 veces el agropecuario, perdón, 492.4 el turismo, 26.2 veces el agropecuario y 4.2 veces la industria manufacturera. En términos de exportaciones, el turismo tendría que crecer 3.3 veces, el agropecuario 5.3, la manufactura 0.8. Y las exportaciones, fíjense ustedes, tendrían que tener un incremento de 2.4, 3 veces en turismo, 2.4 veces el turismo, el agropecuario 3.9 y la manufacturera 0.7. ¿Por qué 0.7? Porque 26 es más que 18. ¿Y por qué allá es 0.8 veces? Porque 24.4 es más que 20.4. Ahora, y no me voy a detener tanto en esto para decirles que nosotros estamos convencidos que adicionalmente no hay una competencia excluyente entre el agro y la minería. Y las actividades de hidrocarburos. Hay que decirles a ustedes, y uno quizá pudiéramos ir acá, y pudiera decir que el 94% de la producción de soya se produce en municipios petroleros. O uno pudiera decir acá, el 18% del limón se produce en municipios mineros. El 40% de la naranja se produce en municipios petroleros. El 13% del cacao se produce en municipios mineros. Además está demostrado en términos de crecimiento que en los municipios en los cuales hay producción minera o producción petrolera, crecen mucho más los cultivos. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque se generan economías virtuosas, pasa esto porque se genera infraestructura, pasa esto porque hay demanda, pasa esto porque hay capacidades tecnológicas, pasa esto porque hay gente. Y fíjense ustedes, el crecimiento de las hectáreas a nivel nacional en términos de hectáreas sembradas con productos agrícolas, entre el año 2014 y el año 2023 fue el 13.9%. En el caso de los municipios petroleros, crecieron el 38.1%. En el caso de los municipios mineros, creció el 16.8%. Es normal que cuando uno genera actividad económica y genera clústeres económicos se produzcan situaciones virtuosas. Y eso es lo que ha venido sucediendo en Colombia. Entonces esa dicotomía entre que la agricultura no puede convivir con la minería o los hidrocarburos no pueden vivir con la minería, está comprobado que es absolutamente falsa. Tenemos oportunidades de poder hacer cosas juntos y deberíamos ponérnoslo como objetivo nuestro. Debería ser un objetivo nuestro poder hacerlo. De manera que, con esto dicho, lo que uno, y para terminar, porque quiero hablar de energía eléctrica en los últimos minutos, hay que decir que si uno le diera una mirada al tema de la energía eléctrica, yo he venido argumentando, lo he hecho en varios escenarios. Allí tenemos uno de nuestros mayores desafíos. Colombia ha hecho una tarea históricamente bien hecha
Colombia fue modelo o ha sido modelo para muchos países en términos regulatorios, en términos de capacidades de producir más y mejor energía en mejores condiciones y con mayor grado de confiabilidad. Es verdad que uno puede darle un análisis, por ejemplo, en el caso de el dato allá es Colombia. Este es el total de energía primaria. Fíjense cuánto pesa el petróleo, cuánto pesa el carbón, cuánto pesa bueno, los biocombustibles, etcétera. Y fíjense ustedes también, cuando uno habla de transición energética, en dónde debería concentrarse. Y este sí que es una sugerencia, digamos, a las personas que hoy en día son autoridades en el mundo energético. El mayor consumo final de energía en Colombia por lejos está en el sector transporte. El segundo es el industrial, el tercero es el residencial, luego tenemos el tercero es este residencial, es el resto, perdón, y aquí tenemos el público y el comercial. Pero si uno quiere hacer verdaderamente una política de transición energética, ahí tiene, digamos, las variables en las cuales se tiene que concentrar. Ahí en eso es que nos deberíamos concentrar. Esta ha sido la discusión que hemos tenido durante los últimos días, incluso con el exministro Andrés Camacho. He tenido una cordial conversación por Twitter durante varios fines de semana. Ya llevamos 2 fines de semana hablando. Esta es la energía en firme de nuestro país. Y solamente para claridad de él en particular, el margencito amarillo que aparece arriba sí es el resultado, digamos, de la entrada en firme de las plantas en construcción. Y está incluido allí. Y si ustedes se dan cuenta en los 3 escenarios que tenemos, que es la proyección de demanda inferior al 95%, el verde, que es el escenario medio, y el naranja, que es el escenario superior al 95%, el 5% realmente, sí tenemos, digamos, una proyección en donde muy probablemente por acá, o por acá, o por acá, podemos tener nosotros necesidades de más energía. Es verdad que se han hecho esfuerzos por tratar de hacer, digamos, de que las nuevas subastas tengan un componente de renovables no convencionales. Es cierto, pero tenemos que preguntarnos también qué energía en firme nos dan esas subastas. Esa pregunta la tenemos que resolver. Tenemos que saber realmente con qué capacidades, de qué capacidades estamos hablando. Una planta solar, ¿qué tanta energía nos puede dar? Hay varias estimaciones. Hay quien dice que nos puede dar el 39% en firme, energía en firme, perdón. Hay estimaciones que nos dicen que nos pueden dar el 39%. Y allá están los escenarios con niño y sin niño, fíjense ustedes. Y si tuviéramos un niño, nos estamos encontrando con que en las distintas horas, muy rápidamente, tendríamos en el año 2027, en la hora a las 18 horas, ahí estamos hablando ya de problemas, digamos, donde se juntan demasiado la oferta y la demanda en firme. Y esa pregunta la tenemos que resolver. Colombia hizo un esfuerzo grande y quizá fue costoso para poder mantener márgenes suficientemente buenos en términos de poder entregar, de poder asegurarle a la economía colombiana, a los hogares colombianos, que íbamos a tener energía suficiente para atender además eventualidades, no solamente las ambientales, sino las técnicas, porque también hay eventualidades técnicas que hay que atender. Cuando uno hace el análisis, digamos, año a año de cuánta energía hubiera debido entrar y cuánta realmente entró, fíjense ustedes lo que nos pasa en el año 2021 y fíjense lo que nos pasa en el año 2024. Esos son gigawatts en operación, los del naranja, y los esperados son los que están en el rosado. ¿Qué debería uno esperar en términos de las plantas de aquí en adelante? Yo diría que tenemos, digamos, un problema en términos de que sí hay una incertidumbre grande alrededor de algunos proyectos. Las señales que el mercado ha recibido alrededor de proyectos que se han suspendido o de gente que se ha ido o de demoras, que ahora voy a ver un cuadrito de demoras rápidamente, pero de demoras que hemos tenido en la entrada en funcionamiento de los proyectos no es menor. Esta es nuestra matriz energética actual y fíjense ustedes, cuando uno hace las estimaciones de energía
y la cruza, digamos, con lo que nosotros pudiéramos estar esperando en términos de nuevas plantas. Es verdad que nosotros tenemos en este momento una construcción de una gran cantidad de capacidades alrededor de plantas solares, pero las plantas solares tienen que cumplir con 2 o 3 condiciones. Deben ser capaces de darnos energía en firme, pero también deben ser capaces de entrar en funcionamiento. Y hemos tenido un tema de demoras importantísimos, no solamente en la construcción de la planta, sino en las condiciones que hacen que la planta pueda despacharle energía al sistema, incluyendo la interconexión. Y ahí tenemos un tema especialmente grande y por eso aquí hacemos en el cuadro de allá una estimación, perdón, una estimación no, una contabilización o un registro de cuánto se han demorado algunos de los proyectos y fíjense ustedes como Colectora ha tenido una demora de 28 meses, Sabana Larga de 34, Cuestecitas de 53, Sogamoso Norte de 90 y Chivor Norte Bacatá de 118 meses. Luego hay una discusión también alrededor de los recursos del sistema y lo que el sistema está recibiendo. Y el sistema se encuentra sin duda alguna en una situación especial de estrés financiero. Ustedes ven los recursos que se le están debiendo en este momento por los distintos conceptos al sistema. Opción tarifaria, subsidios, la energía consumida por entidades públicas, 1 billón de pesos, 0.4% de la exposición, perdón, 0.400 mil millones de pesos por exposición a bolsa. Y fíjense ustedes los pagos que se han venido dando, los pagos que se han venido dando o que están programados, porque este pago de hecho está programado pero no se ha hecho. El saldo total en este momento en todo caso es de 3 billones de pesos y el sistema tiene en este momento 3 billones de pesos en términos de tensión. Bueno, a ustedes les tocó además vivirlo, a usted ministro como interventor le tocó sufrir esto, entonces lo conoce de primera mano. Para decir que luego tenemos el otro tema que no podemos dejar de tocar, es el tema de gas natural. Así es como se consume el gas natural en Colombia, fíjense ustedes, por sectores: industrial, generación, residencial, refinería, el vehicular, comercial, petroquímica y otros. Y allá está la demanda del año 2023 versus el 2024, en donde tenemos un incremento importantísimo en la demanda por energía para la generación térmica, que es la que aparece aquí. Y esta demanda, pues además tiene que ver con fenómenos del Niño, tiene que ver con la no entrada de algunas plantas, tiene que ver con la no entrada de lo solar, y tenemos sin duda alguna, digamos, un inmenso reto, pero no nos digamos mentiras, esta es la reserva con la cual contamos nosotros hoy en día y cuando se presentan problemas tenemos que generar con térmica y la térmica requiere tener gas natural. Y esto para terminar diciendo lo que estoy seguro que el ministro no quiere que diga, porque me dijo que no. Y es que ahí tenemos soluciones a la mano. El potencial que tiene Colombia en este momento de poder producir nuevo gas es evidente. Tomamos una decisión en un momento dado nosotros de hacer unos proyectos piloto para tratar de identificar si los riesgos que algunas personas creían, personas importantes, científicas, respetables, razón por la cual, digamos, tomamos la decisión de, como país, de hacer de hacer los proyectos piloto. Y nosotros sí, sin duda alguna, creemos que vale la pena que Colombia retome esta conversación y la retome científicamente. No tenemos que tomar una decisión en este momento, no tenemos que hacer nada equivocado, no tenemos que dejar de estudiar, creo yo, no tenemos que dejar de entender. Entendamos bien realmente cuál es el riesgo, valoremos si ese riesgo es un riesgo que eventualmente no podemos asumir, comparemos ese riesgo contra el costo que estamos asumiendo. Y eso es lo más importante. Tenemos que como sociedad hacer un análisis de costo-beneficio. No hacer estos proyectos tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Colombia no va a tener rápidamente gas. ¿Qué significa no tener rápidamente gas? Que nos toca importar gas. ¿Qué significa que nos toca importar gas? Nos toca pagar por ese gas. La tarifa de los hogares colombianos y la tarifa de las empresas colombianas va a ser significativamente mayor si no tenemos este gas. Bueno, con esa información en la mano, evaluemos los riesgos y digamos costo-beneficio, ¿lo podemos asumir o no lo podemos asumir? Ninguna actividad humana, prácticamente ninguna, no tiene huella sobre la naturaleza. Todo, estar reunidos aquí tiene una huella sobre la naturaleza, venir acá tiene una huella sobre la naturaleza. Hacemos nuestro análisis de costo-beneficio, vale la pena que nos reunamos para que tomemos las mejores decisiones. Hagámoslo.
y hagámoslo con seriedad, pero no nos neguemos la posibilidad nosotros sin haber terminado de entender el problema. No nos neguemos la posibilidad sin haber permitido que la ciencia nos dé una respuesta de poder utilizar este gas. Colombia puede tomar la decisión de tener un gas a $20. Claro que podemos tomar la decisión de hacer eso, pero debemos ser conscientes de qué estamos haciendo. Debemos ser conscientes de cuál es el efecto sobre la población, sobre la equidad, sobre la pobreza, sobre los hogares colombianos. Esa decisión la podemos tomar, pero tenemos que ser conscientes de ello. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Entonces, se habían planteado algunos riesgos alrededor de posibles costos ambientales o de posibles impactos ambientales. Bueno, midamos esos impactos ambientales contra la realidad. Esto es válido para prácticamente todas las decisiones que vayamos a tomar en términos de infraestructura o en términos de desarrollo. La pregunta no es si hay un impacto, no, la pregunta es si el impacto versus el costo justifica que el proyecto no se haga. Y podemos llegar a esa conclusión. Claro que podemos llegar a esa conclusión como sociedad. Y habrá muchas cosas que no somos capaces de hacer y no podremos hacer porque el impacto no es asumible por nuestra sociedad. Pero lo cierto es que en este momento debemos decirle y ser claros además con el país. A nosotros el gas natural nos va a costar más, nos está costando más, nos puede costar más si nosotros no tenemos estos proyectos adelante. Estos proyectos tienen algunas consecuencias, tenemos que medir bien las consecuencias. Yo realmente creo que vale la pena que demos la discusión abiertamente, no nos tenemos ni que regañar los unos a los otros, no tenemos que pelear, no tenemos que odiarnos tampoco, lo que tenemos es que tomar la posición técnica, la posición social. Para eso se hace la evaluación social de los proyectos, para poder entender el impacto versus el beneficio y entender qué se hace. Por supuesto, lo que hemos venido teniendo en términos de producción ha venido cayendo desde el punto de vista, en la medida en que nosotros vamos teniendo menos proyectos y menos pozos y menos perforaciones, vamos teniendo menos reservas y eso es lo esperable. Y yo les diría que con esto quiero terminar haciendo un llamado para que Colombia se siente a pensar en el tema y para que Colombia se sienta a pensar en las dos cosas, que piense en su población, que piense en su gente, que piense en los costos que tenemos que asumir, que piense en la autonomía, que piense en la capacidad que tengamos de producir energía o no, y que pensemos también, por supuesto, en los eventuales costos ambientales, y con base en ese balance tomemos la decisión de qué es lo que debemos hacer, no solamente en gas natural, también en hidrocarburos y en minería. Muchas gracias.